Usted, con una fe inquebrantable en la ciencia moderna y sus promesas, invierte su tiempo, su energía y sus recursos en una búsqueda perpetua de soluciones externas. Consume suplementos, persigue dietas milagrosas, se somete a terapias y consulta a expertos, todo en el intento desesperado de silenciar la fatiga crónica que lo consume, de erradicar esa dolencia persistente que la medicina convencional solo sabe paliar, pero nunca erradicar de raíz. Aspira a una vitalidad radiante, a una claridad mental inquebrantable, a un bienestar que le permita manifestar su propósito en este plano terrenal. Sin embargo, en esta carrera incesante, lo que experimenta es una dependencia creciente de tratamientos paliativos, una ansiedad subyacente por la próxima recaída y la desgarradora sensación de que su cuerpo es una máquina defectuosa, condenada a fallar, a pesar de todos sus esfuerzos conscientes. Es un ciclo vicioso, una trampa sutil en la que su búsqueda de control se convierte en la cadena que lo ata a la fragilidad. Paramahansa Yogananda, con la sabiduría trascendente de los Himalayas, proclamó una verdad incómoda, pero absolutamente liberadora. La salud no es meramente la ausencia de enfermedad, sino la manifestación intrínseca de una energía divina inagotable, el prana cósmico, que fluye desde su alma y espera ser conscientemente despertada. Es la presencia vibrante de lo eterno en lo temporal, una reserva de vitalidad que ningún fármaco o régimen puede replicar, porque su origen no es material, sino espiritual. Su búsqueda exterior es un grito silencioso del alma, una súplica por esa vitalidad primordial que, en su esencia, ya le pertenece. Usted ha sido condicionado a creer que su cuerpo es un recipiente frágil, vulnerable a cada virus, a cada estrés, a cada imperfección genética. Pero esta es la primera y más poderosa ilusión que debe disolver. Su forma física es una manifestación densificada de conciencia, una orquesta de energía inteligente que responde a la batuta de su voluntad y a la sintonía de su alma. La fatiga que siente no es un mero agotamiento físico, es el grito ahogado de su prana, languideciendo bajo el peso de patrones kármicos no resueltos, de emociones reprimidas y de una desconexión profunda con la fuente de toda vida. La enfermedad no es un castigo aleatorio, sino un mensajero, un código cifrado que su propio ser superior le envía para indicarle dónde ha perdido la armonía, dónde ha olvidado su verdadera naturaleza inmortal. Cada dolencia, cada malestar, es una oportunidad divina para mirar hacia adentro y desenterrar las causas invisibles que residen en los estratos más profundos de su ser. Yogananda no ofrecía curas milagrosas, ofrecía la ciencia sagrada de la autorrealización, donde la salud perfecta es un subproducto inevitable de una conciencia purificada y una voluntad alineada con lo divino. Él nos recordaba que somos seres de luz, no de carne y hueso, y que nuestra vitalidad es un reflejo directo de nuestra conexión con la energía cósmica. La medicina moderna se enfoca en reparar la máquina. La sabiduría yogue se enfoca en despertar al maquinista, al ingeniero divino, que tiene el poder de restaurar, revitalizar y trascender cualquier limitación física. La verdadera sanación exige una valentía que va más allá de la ingestión de una píldora. Exige la audacia de confrontar las sombras internas, de disolver los apegos que drenan su prana y de reorientar cada célula de su ser hacia la luz de la verdad eterna. Es un camino que pocos se atreven a recorrer, porque requiere no solo fe, sino una disciplina férrea y una introspección implacable. Pero la recompensa es la libertad absoluta, la libertad de la enfermedad, de la fatiga, de la dependencia y la emergencia de una vitalidad que no conoce límites, porque bebe de la fuente inagotable del espíritu. La pregunta crucial que lo interpela en este momento no es si puede curarse, sino si está dispuesto a ver la verdad más allá de la ilusión.
Está usted parado en el umbral de una elección existencial: continuar la búsqueda infructuosa en el mundo exterior, o atreverse a despertar el médico divino que habita en usted, el sanador primordial de su propia alma. El camino es estrecho, pero la promesa es la soberanía sobre su propia existencia. Comente ahora mismo una palabra o una frase que capture su experiencia con la salud espiritual: sanación, fatiga, despertar, dependencia. Comparta su verdad para que su alma se manifieste. Su testimonio es la primera chispa del cambio. ¿Está listo para encender el fuego de su propia transformación? La angustia silenciosa que lo persigue, esa sensación de que su cuerpo es una prisión biológica, destinada al desgaste, al dolor y a la inevitable decadencia, es una de las ilusiones más arraigadas que el ego ha tejido. Usted busca soluciones externas para cada síntoma, corre de especialista en especialista, experimenta con dietas y remedios, pero la vitalidad plena y sostenida se le escapa como arena entre los dedos. Siente que hay una falla intrínseca, un defecto de fábrica en su propio ser, que lo condena a una fatiga inexplicable, a dolores crónicos o a una susceptibilidad a la enfermedad que sus pares no parecen sufrir. Esta dolorosa creencia de que su cuerpo es una máquina defectuosa, destinada a la enfermedad y el desgaste, es una profunda herida que le impide reconocer la huella kármica y la sabiduría divina en su propia vitalidad. Es la ceguera autoimpuesta a la verdad de que su forma física no es meramente biología, sino una manifestación condensada de su conciencia. Lo que usted no comprende, y lo que Yogananda reveló con una claridad deslumbrante, es que su cuerpo no es solo un conjunto de órganos y tejidos, es una expresión vibracional del prana, la energía vital cósmica, que se manifiesta en usted de acuerdo con leyes espirituales inmutables. Su salud no es un accidente de la genética o un capricho del destino, es el reflejo directo de los patrones kármicos que su alma ha cultivado a lo largo de incontables encarnaciones, y de la calidad de su pensamiento y emoción en el presente. La fatiga que lo paraliza, la enfermedad que lo agobia, son, en esencia, manifestaciones físicas de desequilibrios energéticos y bloqueos en los canales de prana que nutren su ser. Estos bloqueos no son aleatorios, son el eco de decisiones pasadas, de apegos no resueltos, de ignorancia espiritual que ha cristalizado en forma de dolencia. Su cuerpo es un registro viviente de la jornada de su alma. Considere su vida actual. Se siente abrumado por el estrés crónico. Sus emociones fluctúan violentamente entre la ansiedad y la desesperanza. Su mente está constantemente en un torbellino de pensamientos negativos. Estos estados no son solo problemas mentales, son drenadores masivos de prana. Cada vez que usted se identifica con el ego, con la preocupación, con el juicio, usted desvía la corriente vital que debería estar regenerando sus células y expandiendo su conciencia. Yogananda enseñó que el cuerpo físico, aunque real en el plano material, es en última instancia una ilusión si se le considera como la totalidad de su ser. Es un vehículo, un instrumento para la evolución del alma. Cuando usted olvida esta verdad y se identifica exclusivamente con la carne, se vuelve vulnerable a sus limitaciones y decadencias. La ciencia yoga profunda nos revela que cada enfermedad tiene una raíz sutil, un origen en el reino astral o mental, antes de manifestarse en lo físico. Un patrón de ira no resuelta puede manifestarse como problemas hepáticos. Un miedo crónico puede debilitar los riñones. La tristeza prolongada puede afectar los pulmones. No es una condena, sino una correlación directa entre la conciencia y la forma. Su dolor, su fatiga, su enfermedad no son sus enemigos, son sus maestros, mensajeros del alma que lo instan a mirar más allá de lo visible. Son oportunidades para desenterrar los votos ocultos, las lealtades inconscientes, los traumas kármicos que aún resuenan en su campo energético y drenan su prana. El maestro nos enseñó
que la forma más elevada de sanación no es la supresión de los síntomas, sino la eliminación de la causa, que siempre es, en su raíz, espiritual. Esto significa que usted debe convertirse en un arqueólogo de su propia alma, excavando en los estratos de su conciencia para encontrar las huellas de esos patrones que lo encadenan. Debe estar dispuesto a confrontar no solo sus hábitos físicos, sino sus hábitos mentales, emocionales y espirituales. Es un viaje de autodescubrimiento que puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es el único camino hacia una sanación verdadera y duradera. La pregunta ya no es ¿qué medicina debo tomar?, sino ¿qué verdad debo desenterrar? Yogananda nos brindó las herramientas para este viaje interior, para comprender que la vida no es un accidente, sino una escuela de sabiduría. Cada experiencia, cada dolencia, cada desafío es una lección kármica diseñada para que su alma despierte a su poder inherente. La ignorancia de estas leyes universales es la verdadera enfermedad, pero ¿cómo se lucha contra algo tan intangible como un karma ancestral o una programación mental arraigada que se ha manifestado como la raíz de su agotamiento? El primer paso es comprender, pero la verdadera batalla apenas comienza. ¿Y si sus propios mecanismos de defensa son el verdadero obstáculo a su vitalidad? Usted ha comprendido la raíz kármica de su fatiga, el eco de patrones antiguos que resuenan en su cuerpo físico. Pero la comprensión es solo el mapa. La verdadera guerra por su vitalidad se libra en el campo de batalla de su vida diaria. Esta lucha no es contra un enemigo externo, sino contra la ilusión interna que lo mantiene encadenado. Su cuerpo no es una condena biológica, sino el templo sagrado donde la batalla entre el ego, con su sed de control y sus adicciones a la superficialidad, y el prana divino, la fuente de toda vida, se libra a cada instante. Es una confrontación que se despliega en 3 actos implacables. Acto 1. La batalla externa, el asedio de la modernidad. El primer frente de batalla es el mundo que lo rodea, una vorágine de ruido, velocidad y demandas incesantes. Usted se despierta con un torbellino de noticias, redes sociales, notificaciones y la lista interminable de cosas por hacer. Su día es una secuencia de compromisos, distracciones y estimulantes. Busca en el café, en 1905, el azúcar, en el entretenimiento constante, la chispa de energía que se le niega desde dentro. La comida que ingiere, procesada y desvitalizada, ofrece calorías vacías en lugar de prana, nutritivo. Su sueño, si lo hay, es fragmentado, superficial, una tregua temporal, en lugar de una profunda regeneración. Yogananda nos alertó sobre esta epidemia de superficialidad. Cada estímulo externo excesivo es un drenaje sutil de su prana. Cada vez que su mente se dispersa en el caos del mundo, la energía vital se derrama. Usted busca soluciones rápidas, píldoras para el insomnio, suplementos para la energía, dietas extremas, pero estas son meros parches en una fuga energética masiva. Son la ilusión de control, un intento desesperado de ordenar el exterior sin haber pacificado el interior. La sociedad le promete que la gratificación instantánea le dará energía, pero en realidad lo despoja de ella, dejándolo más vacío y anhelante. ¿Qué precio está pagando su alma por este simulacro de vitalidad? Acto 2. La batalla interna, la tiranía del ego. El verdadero enemigo no está en el mundo exterior, sino en la fortaleza que usted mismo ha construido, el ego. Su mente, una herramienta divina, se ha convertido en una prisión. Se obsesiona con el pasado, se angustia por el futuro, rumia sobre cada interacción, se autocrítica sin piedad. Los pensamientos negativos, los miedos arraigados, las emociones tóxicas como la ira, la envidia o el resentimiento, actúan como vorágines energéticas que succionan su prana a cada momento. Yogananda enseñó que
La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. La falta de esta paz interior es la enfermedad más devastadora, porque corta su conexión con la fuente de energía. El ego se resiste a la disciplina, a la meditación, al silencio, porque en el silencio es donde su tiranía se desvanece. Se aferra a sus viejos hábitos, a sus patrones de pensamiento limitantes, a su identidad de víctima o luchador, porque el despertar a su verdadera naturaleza pránica significaría su propia aniquilación. La voz incesante en su cabeza es el canto de sirena que lo atrae a las rocas de la fatiga, prometiéndole que la acción o la preocupación lo salvarán, cuando en realidad lo hunden más profundo en el agotamiento. ¿Cómo puede usted reclamar su energía si el guardián de su propia mente se niega a abrir las puertas a la luz del prana divino? Acto 3. El paradoxo de la rendición. La puerta a la verdadera fuerza. En medio de esta guerra, cuando cada esfuerzo parece conducir a un mayor agotamiento, cuando la lucha externa e interna lo ha dejado al borde del colapso, surge el mayor de los desafíos, la rendición. No la rendición de la derrota, sino la rendición del ego a la voluntad divina, a la corriente de prana que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Usted ha intentado controlar su salud, su energía, su vida con la fuerza de su voluntad personal, con la lógica de su mente finita. Pero la verdadera vitalidad no se toma, se recibe. Yogananda nos enseñó que el prana es un río cósmico que fluye a través de usted. Los bloqueos son sus resistencias, sus miedos, sus apegos. La rendición es el acto de soltar las riendas, de confiar en la inteligencia infinita del universo para regenerarlo. Es dejar de luchar contra su cuerpo y empezar a escucharlo, a honrarlo como el templo del espíritu. Este acto de humildad, de alineación consciente con las leyes cósmicas, es lo que el ego teme más, porque significa ceder su falso trono. La verdadera energía no es el resultado de más hacer, sino de menos resistir. Es el acto de permitir que el prana fluya sin obstáculos, purificando cada célula de su ser. Pero, ¿y si la clave para reponer su vitalidad no estuviera en una nueva dieta o un remedio milagroso, sino en una rendición que su ego jamás permitiría, una rendición que disolvería no solo su enfermedad, sino toda su identidad tal como la conoce? Usted ha llegado al precipicio de su antigua identidad, exhausto por la batalla contra el mundo exterior y la tiranía de su propio ego. Ha vislumbrado la raíz kármica de su sufrimiento y la espiral de tensión que drena su prana. Ahora, en este punto de quiebre, se le presenta la oportunidad de la alquimia final, la ceremonia de muerte del ego y el glorioso renacimiento de su alma. Su cuerpo no es una mera vasija de carne, sino un intrincado mapa astral, un canal sagrado para la energía divina. La solución no es un secreto guardado bajo 7 llaves, sino una ciencia sagrada revelada por Paramahansa Yogananda, el Kriya Yoga y la ciencia de la regeneración del alma. Esta no es una práctica para sentirse mejor, es una llave sagrada para purificar su canal energético, disolviendo el velo de la enfermedad, las limitaciones kármicas y la fatiga existencial, para restaurar la salud primordial y la vitalidad radiante, que es su derecho de nacimiento divino. En el corazón de esta alquimia yace la maestría sobre el prana a través de la respiración consciente. Yogananda enseñó que la respiración es el cordón umbilical que nos conecta con el cosmos, el vehículo a través del cual el prana, vital, fluye hacia nuestro ser. La respiración ordinaria es un acto inconsciente, superficial, que apenas raspa la superficie de nuestro potencial energético. Pero el pranayama, el control consciente y rítmico de la respiración, es una tecnología sagrada para purificar los nadis, esos miles de canales energéticos sutiles que recorren su cuerpo, y para cargar cada célula con una corriente de prana cósmico inagotable. Esto no es solo oxígeno,
Es la energía de la vida misma, la fuerza inteligente que mantiene el universo en movimiento y que puede regenerar cada aspecto de su ser. Imagínese, por un instante, que su cuerpo es un circuito eléctrico, pero que durante años ha estado sucio, lleno de cortocircuitos y cables desconectados. El Kriya Yoga y las técnicas de pranayama actúan como un técnico divino, limpiando esos circuitos, reparando las conexiones y permitiendo que la corriente de prana fluya con una potencia ilimitada. Esta es la gran revelación. Usted no está a merced de su biología. Usted es el maestro de su energía. Al practicar estas técnicas con devoción y disciplina, usted comienza a desmantelar los patrones kármicos que han cristalizado como enfermedad o fatiga. Cada respiración consciente es un acto de liberación, una disolución de las sombras del pasado, un empoderamiento del presente. Ahora, permita que esta verdad se despliegue en usted en este preciso instante. Sienta cómo, con cada inhalación profunda, usted atrae una energía luminosa desde el corazón del cosmos, un prana puro y vivificante. Permita que esta energía se mueva a través de usted, como un río de luz que inunda cada órgano, cada músculo, cada nervio, cada célula. Visualice cómo esta luz dorada y curativa disuelve cualquier tensión, cualquier dolor, cualquier bloqueo, como el sol derrite la escarcha de la mañana. Con cada exhalación, libere toda la fatiga acumulada, toda la preocupación, todo el residuo de la enfermedad que ya no le sirve. Sienta cómo el cuerpo se vuelve más ligero, más vibrante, más receptivo a la inteligencia infinita del espíritu. Esto no es un simple ejercicio de respiración, es una comunión profunda con la fuente de su propia existencia. Es la reactivación del médico divino que Yogananda nos instó a despertar, no como una entidad externa, sino como la sabiduría innata de su propia alma. Cuando su conciencia se purifica a través de estas prácticas, su cuerpo responde con una salud radiante. Las dolencias comienzan a desvanecerse porque la causa subyacente, el desequilibrio energético y kármico, ha sido neutralizada. La fatiga crónica se reemplaza por una vitalidad sostenida que no depende de estimulantes, sino que emana de su propio centro. Usted se convierte en un testigo de esta transformación, no en un actor que la fuerza. Sucede en usted, a medida que se alinea con las leyes eternas del prana y la conciencia. Esta es la catarsis absoluta, la experiencia de su verdadera naturaleza como un ser energético, inmortal e ilimitado. La salud perfecta no es un lujo, es la manifestación natural de una conciencia pura. La promesa de Yogananda es la soberanía sobre su propia biología, la liberación de la ilusión de la enfermedad y la revelación de una vitalidad que brota de la fuente divina. En este momento de verdad, ¿cuál es la barrera espiritual más desafiante que siente que le impide alcanzar esta salud pránica? Coméntelo ahora. Su confesión es el primer paso para disolverla. Porque, ¿qué sucede cuando este despertar energético no solo te cura, sino que te revela un propósito más grande, una misión sagrada que va más allá de tu propia existencia? La experiencia de la alquimia interior ha disuelto el velo de la enfermedad y la fatiga, revelando la fuente inagotable de prana en su interior. Ha trascendido la ilusión de un cuerpo defectuoso para encarnar la verdad de su ser energético y divino. El nuevo normal en su vida no es una simple mejora, sino una reescritura completa de su experiencia existencial. La transformación no es solo visible en la vitalidad de su cuerpo, sino en la serenidad de su mente y la expansión de su conciencia. Los signos de que el prana divino ha saturado su ser son inconfundibles, y a través de ellos, usted se convierte en un faro de energía, salud radiante y propósito para el mundo. Su antigua vida estaba marcada por la constante búsqueda de alivio, la dependencia de medicinas para cada dolor de cabeza, de estimulantes para combatir el letargo de la tarde, de horas de sueño que nunca parecían suficientes para borrar la fatiga crónica.
Usted era un esclavo de los síntomas, un rehén de su propia biología, siempre a la merced de las fluctuaciones externas. Ahora, la primera y más impactante manifestación de su despertar es una vitalidad sostenida que surge desde su interior. No es una energía artificial, sino un caudal constante que fluye sin picos ni caídas abruptas. Usted se despierta por la mañana con una sensación de plenitud y preparación, no por haber dormido más, sino por haber recargado su ser en los niveles más profundos a través de la conexión con el prana cósmico. Las técnicas de pranayama se han convertido en su alimento diario, su sustento energético más potente que cualquier comida. Esta vitalidad no se limita al cuerpo físico. La mente, antes un torbellino de preocupaciones y rumiaciones, ahora opera con una claridad asombrosa. La niebla mental se ha disipado. Sus pensamientos son más nítidos, sus decisiones más conscientes y su concentración inquebrantable. Yogananda enseñó que la mente es un espejo del alma. Cuando el alma está pura y el prana fluye libremente, la mente refleja esa pureza con lucidez y calma. Las emociones, antes descontroladas y reactivas, se asientan en un estado de ecuanimidad. Usted observa el drama de la vida sin ser arrastrado por sus corrientes, manteniendo un centro de paz que ninguna circunstancia externa puede perturbar. La ansiedad y el miedo ceden el paso a una confianza inquebrantable en el plan divino, en la inteligencia universal que orquesta cada momento. El cuerpo mismo, ese templo que antes parecía defectuoso, se convierte en un instrumento afinado de la conciencia. Usted desarrolla una intuición aguda para sus necesidades reales. ¿Qué alimentos lo nutren verdaderamente? ¿Qué actividades lo revitalizan? ¿Qué periodos de descanso son esenciales? La enfermedad, si surge, es un susurro fugaz, rápidamente disuelto por el flujo de prana y la conciencia purificada, en lugar de una batalla prolongada. Usted vive en armonía con las leyes naturales del universo, y la salud es un resultado natural de esta alineación. Ya no necesita pelear contra su cuerpo, colabora con él, honrándolo como el vehículo sagrado de su alma. Esta transformación no es egoísta, es una bendición para el mundo. Al volverse un faro de salud radiante y energía inagotable, usted se convierte en una inspiración viviente. Su sola presencia eleva el campo energético de aquellos a su alrededor. Usted irradia una paz, una alegría y una vitalidad que es contagiosa, sin esfuerzo. Deja de ser un consumidor de energía y se convierte en un generador, un canal por el cual el prana divino fluye hacia la manifestación. La vida se convierte en un testimonio sereno de la verdad yo, que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y que nuestra verdadera naturaleza es la salud, la paz y la dicha eternas. El miedo a la decadencia, a la enfermedad, a la muerte misma, se disuelve en la certeza de la inmortalidad del alma y la inagotable fuente de vida que reside en usted. Este es el nuevo normal, vivir no desde la limitación, sino desde la ilimitada presencia del Espíritu en cada aliento, cada pensamiento, cada célula de su ser. Usted ha experimentado la profunda alquimia de la sanación pránica, la liberación de las cadenas de la enfermedad y la fatiga, y ha despertado al médico divino que reside en su interior. Ha reclamado su derecho de nacimiento a una vitalidad radiante, a una claridad mental inquebrantable, a una paz que las circunstancias externas no pueden perturbar. Su vida ya no es una búsqueda desesperada de bienestar, sino una manifestación serena de la salud divina. Pero, ¿y si te dijera que esta vitalidad recuperada no es tu destino final, sino apenas el inicio de una responsabilidad cósmica, de una misión sagrada que trasciende con creces tu propia existencia individual? La mayoría de los buscadores espirituales, al alcanzar un grado de sanación personal y paz interior, tienden a detenerse en este punto, contentos con su liberación individual.
se sumergen en la contemplación de su propio bienestar, considerando el despertar como una meta alcanzada. Pero Yogananda, con la visión expansiva de los grandes maestros, nos reveló que la verdadera iluminación nunca es para uno mismo. La energía que usted ha cultivado, la claridad que ha ganado, la paz que ha manifestado, no son premios para su disfrute solitario, sino herramientas poderosas, talentos sagrados, que le son confiados para un propósito mayor. Considere esto: usted es un microcosmos del universo, una expresión única de la conciencia divina. Cuando su sistema energético se purifica y se carga con prana ilimitado, usted se convierte en un canal, una antena, un faro para esta energía en el mundo. Su cuerpo, antes visto como una prisión, se transforma en un instrumento de servicio divino. La verdadera plenitud no reside en la acumulación de dicha personal, sino en la irradiación de esa dicha hacia los demás, en la elevación de la vibración planetaria. El prana que ha dominado dentro de usted no es una posesión, es una corriente que debe fluir, sanando no solo a usted, sino a la familia, a la comunidad y a toda la red de la vida. La salud radiante que ahora posee es el combustible para su dharma, para la misión de su alma en este mundo. Es la base sobre la cual puede construir una vida de servicio desinteresado, de amor incondicional, de manifestación de la voluntad divina. Ya no se trata de ¿cómo puedo curarme?, sino de ¿cómo puedo utilizar esta vitalidad para ser una bendición para la humanidad? La conciencia de su unidad con toda la creación, una verdad fundamental de la filosofía yoga, implica una responsabilidad inherente. Su despertar individual es un eslabón vital en el despertar colectivo de la humanidad. Su energía vibrante tiene el poder de disolver las sombras de la ignorancia, del miedo y de la enfermedad en el campo colectivo. El viaje no termina con su propia sanación, se expande hacia la co-creación de un mundo más consciente y saludable. Su tarea ahora es sostener esa llama, protegerla y permitir que su luz se extienda sin límites. La tentación de volver a los viejos patrones, a la comodidad del ego, es siempre latente, pero la voz de su alma, ahora clara y fuerte, lo llama a una grandeza mayor, a un propósito que va más allá de lo personal. Está preparado para aceptar que su salud recuperada es la chispa de un despertar global y que su energía, una vez liberada, tiene el poder de reescribir el destino no solo suyo, sino de toda la humanidad. El camino de la soberanía del alma es una jornada infinita, y usted, como guerrero de la luz, ¿está listo para el siguiente capítulo? Si cada palabra que ha escuchado ha resonado en lo más profundo de su ser, si la verdad del prana divino ha encendido una chispa de reconocimiento en su alma, y si siente el llamado irrefrenable de su espíritu para trascender la ilusión de la enfermedad y manifestar la vitalidad radiante que es su derecho de nacimiento espiritual, entonces usted está en el umbral de una transformación trascendental. No es una mera curiosidad, es el eco de su propia esencia, clamando por la libertad, la salud y la energía que siempre le han pertenecido. Usted ha sido un buscador, un peregrino en el desierto de las soluciones superficiales, pero su alma anhela la fuente, el oasis de la sabiduría perenne. La misión de su alma no es la enfermedad, ni la fatiga, sino la manifestación de la conciencia divina en su forma más pura y vibrante. Yogananda no solo reveló esta verdad, sino que nos legó el mapa y las herramientas precisas para recorrer este camino. El poder de la Kriya Yoga, la ciencia del pranayama y las profundas enseñanzas sobre la conciencia y la energía son la llave maestra para abrir la puerta de su propio médico interno, ese sanador primordial que reside en cada célula de su ser. El camino hacia esta maestría pránica no es secreto, pero exige disciplina, devoción y la guía de los maestros.
que han transitado esta senda antes que usted. Usted está listo para dar el siguiente paso, para dejar de ser un paciente pasivo y convertirse en un guerrero activo en la batalla por su propia soberanía energética. No acepte menos que la plenitud. No se conforme con una vitalidad intermitente. Reclame la herencia divina de salud perfecta y energía inagotable, que es su derecho. Para asistirle en esta sagrada jornada, hemos preparado recursos exclusivos que profundizan en los secretos de la Kriya Yoga y las enseñanzas de Yogananda sobre la curación espiritual y la regeneración pránica. Estos no son simples cursos, son portales a una nueva forma de vivir, una invitación a la ciencia de la autorrealización donde la salud radiante es un subproducto natural. No se demore más. El tiempo de la dependencia ha terminado. El momento de su empoderamiento ha llegado. Haz clic en el enlace de la descripción que acompaña a este video. Allí te espera el mapa para activar ese médico interno, el gurú silencioso que reside en lo más profundo de su alma. Su viaje hacia la libertad, la salud y la vitalidad eternas comienza ahora. No es un simple clic, es un voto de lealtad a su propia alma, una declaración de soberanía sobre su propia existencia. Su transformación espera.